En esta presentación vamos a comprender de qué manera el ser humano se humaniza. Y para humanizarse es necesario descubrir qué es lo que es humano. Vamos a analizar la naturaleza humana. Ni la filosofía, ni la ciencia, ni la religión ha sido capaz de explicar con claridad qué es eso que determinamos humano, qué es la humanidad. La humanidad es una serie de factores, una serie de facultades, una serie de recursos que tenemos la especie humana que nos hace distintos al resto de las especies. Las especies naturales operan gracias a aquello que llamamos naturaleza directiva inherente, o aquello que denominamos instinto, o aquello que llamamos naturaleza vegetativa, o aquello que llamamos simplemente fuerza. Los humanos tenemos algo más que fuerza, tenemos poder, pero en ningún caso me refiero al poder explicado por Nietzsche, es otro tipo de poder. Y ese poder es lo que nos caracteriza. Tenemos el poder de dominio sobre aquello que las otras especies no pueden controlar o dominar. Tenemos el poder de dominio sobre los instintos, dominio sobre las virtudes, dominio también sobre el celo, sobre aquellos excesos y aquellas carencias. Y lo humano es aquello que determina esa facultad de no ser ni excesiva ni carente. De eso vamos a hablar en esta charla. ¿Y qué es un ser humanizado? Un ser humanizado es aquel que se humaniza en base a las normas naturales. ¿Y qué es lo natural? ¿Qué es eso que llamamos naturaleza? ¿Cuáles son los principios básicos fundamentales de la naturaleza? Analizando los fundamentos esenciales de la naturaleza podemos llegar a comprender cuál es la naturaleza humana. Cuando hablamos de la naturaleza estamos hablando del universo, estamos hablando del cosmos, estamos hablando del mundo, estamos hablando de todo. La naturaleza es inclusiva, es decir, incluye absolutamente a todo, mientras que la nada lo excluye a todo y excluye también a aquel que pueda apreciarla, por lo tanto la nada no existe. Lo que sí existe es el todo, y ese todo se compone de cierto orden, puesto que lo llamamos cosmos, y cosmos es un derivado del orden, y si existe orden, ha de existir también un ordenado en base a una ordenanza. Vamos a comprender cuáles son esas ordenanzas básicas de la naturaleza del todo, o cuáles son esas ordenanzas básicas de la naturaleza de la creación. Por ordenanzas naturales tenemos ciertas normas de comportamiento, ciertas normas de convencimiento y ciertas normas de convivencia que tenemos que analizar y estudiar para poderlas aplicar en nuestro diario vivir. Estas normas de comportamiento, de convencimiento y de convivencia son compartidas por todas las especies naturales. De una u otra manera, todas las especies conviven, todas las especies se ajustan y todas las especies comparten un tipo de comportamiento que es beneficioso para el bien común, que es ajustado al sentido común y que es también el ideal de las especies o el ideal común. Del estudio del ideal común se encarga la filosofía, del estudio del sentido común o del sentido ajustado a la naturaleza de la razón se encarga la ciencia, y del bien común se encarga la política o la religión. El bien común, el sentido común y el ideal común son tres aspectos en uno. La ciencia no puede postular conocimientos si no es a través de la epistemología. La epistemología es un fundamento filosófico. La filosofía no puede demostrar si no es a través de deducciones, inducciones o demostraciones científicas. Luego, la ciencia y la filosofía son hermanas gemelas, no pueden separarse la una de la otra. ¿Y qué las liga a las dos? Las liga el religio. El religio es religar y religar es religión. Luego la religión es el conector entre la ciencia y la filosofía. Las tres se necesitan para hacer una demostración completa y justa de la verdad. El problema
problema que tenemos hoy en día es que ¿quién cree en la política? ¿Cómo creer en los políticos ajenos al bien común? ¿Quién cree en la religión? ¿Quién cree en la filosofía? ¿Se puede creer en una filosofía sin ideas, sin ideales? ¿O quién cree en la ciencia? ¿Cómo creer en una ciencia sin justificaciones razonables, sin verdades absolutas? En una ciencia que te explica una y mil veces que todo es relativo y te lo repite una y otra vez. Todo es relativo. ¿Quién cree en lo relativo? ¿Quién cree que lo relativo es cierto cuando lo relativo es bueno y malo al mismo tiempo? Ninguna de ellas ha sido ajustada a sus necesidades fundamentales. La religión ha perdido su facultad conectiva, la filosofía se ha quedado sin sabios y el interés de las personas ha perdido su confianza en la ciencia. Por lo tanto, lo único que nos queda es observar por nosotros mismos, analizar con nuestro propio criterio y discernir y determinar aquellas razones que se ajustan a la naturaleza de las cosas de forma individual, pero reconociendo las verdades justas en todo aquello que observamos. El momento ha llegado. Ahora somos nosotros, los científicos, los sabios y los genios. Así es, ahora somos nosotros los encargados de explicar las normas de la naturaleza. ¿Y qué es lo primero que vemos en este entorno natural que observamos detrás de nosotros? ¿Qué es lo que existe detrás de nosotros? Existe una conectividad constante e inmanente, existe la conexión entre todas las cosas. Aquí tenemos la conexión entre el tiempo y el espacio, tenemos la conexión entre las plantas y el suelo, tenemos la conexión entre el espacio y las montañas, entre el sol y la sombra. Estamos viviendo en un entorno y en ese entorno estamos conectados con el aire, con el espacio, con el tiempo, con todos estos elementos que nos hacen conectivos. Cada ser es un grupo de sistemas conectados. Nosotros tenemos en conexión constante nuestro sistema cardiovascular con nuestro sistema nervioso, con nuestro sistema linfático, con nuestro sistema digestivo, con nuestros riñones, es decir, todo existe dentro de nosotros interconectado, lo uno con lo otro. ¿A qué se debe todo esto? Se debe a que la naturaleza, el elemento fundamental de la naturaleza de la creación es la conectividad. La conectividad es el primer fundamento esencial de toda realidad. Toda realidad es en sí un objeto conectado con su naturaleza y la naturaleza se conecta con ese objeto creado. En esa unión simbiótica, causa y consecuencia, sujeto-objeto, existe aquello que llamamos realidad. ¿Qué es la verdad? La verdad no es ni más ni menos que aquella conexión entre el criterio y el significado que nos convence. Luego ahí tenemos un ejemplo de conectividad. ¿Y qué es la bondad? La bondad es aquel bien que beneficia a aquel sujeto que lo aprecia. Lo mismo que la belleza. La belleza es esa fuerza emocional que el objeto devuelve al sujeto que lo aprecia. Luego en esa apreciación entre sujeto y objeto se establece también la conexión o la conectividad. Pero el cosmos no existe nada, absolutamente nada aislado del cosmos. No hay una singularidad más allá del cosmos. El cosmos es la integridad de todo y en el todo existe todo conectado. Luego la conectividad es el fundamento esencial de la naturaleza y por eso decimos que es la base sostenedora de todo lo creado. Cuando observamos las especies naturales nos damos cuenta de que entre todas ellas existe la conectividad independientemente de la cualidad de depredado o de depredador que exista en cada una de ellas, pero ninguna declara la guerra a la otra especie o declara la extinción de la especie vecina. Los únicos que declaramos ese tipo de extinción somos los seres humanos cuando nos deshumanizamos. La norma nos dice que deberíamos ser conectivos y en ese respeto a la conectividad deberíamos de actuar todos en base a esa norma de comportamiento conectivo. El ser humano natural, normal, conectivo, eliminaría todo tipo de fobias, la xenofobia, las diferencias sociales, las diferencias culturales, las diferencias raciales, todo ese tipo de diferencias que son anticonectivas serían eliminadas de la naturaleza del ser humano conectivo. Si la primera ley de la naturaleza o la ley fundamental de la creación es la conectividad,
La segunda de las leyes fundamentales de la naturaleza es la dualidad complementaria. La conectividad se debe a la unión entre complementos, a esa unión de valencias positivas y negativas, a esa unión de catión y anión, a esa unión de estambres y pistilos en las plantas, a esa unión de macho y hembra en los animales, a esa unión de hombre y mujer en la humanidad. Es decir, la dualidad complementaria se fundamenta en ese centro conectivo al que llamamos valor. La creación entera es una manifestación de aspectos duales, arriba y abajo, dentro, fuera, cálido, frío, luminoso y oscuro, y en las mismas especies tenemos en las partículas, hay partículas de valencia positiva y de valencia negativa que se complementan, hay catión y anión en las moléculas que se complementan, pistilo y estambre en los vegetales que se complementan, masculino y femenino en los hombres, macho y hembra en los animales. Es decir, en toda la creación existe esa dualidad complementaria y no es una dualidad de aspectos aislados, independientes y sin conexión con lo otro. Cuando hablamos de luz estamos implicando la existencia de la oscuridad. Cuando hablamos de grande estamos implicando la existencia de lo pequeño. Cuando hablamos de un aspecto complementario, estamos también de alguna forma determinando aquello que lo completa. ¿Qué completa a lo masculino? Lo completa lo femenino. ¿Por qué? Porque sin lo femenino, lo masculino no puede procrear. ¿Y qué completa a lo femenino? Lo masculino, porque sin lo masculino, lo femenino tampoco puede procrear. Es decir, esas valencias de catión y anión, positivo y negativo, estambre y pistilo, son complementos unos de los otros, no son aislados, no viven de una forma independiente, sino que viven por una razón, la razón que los justifica necesarios para la perpetuidad de esa determinada especie a la que pertenecen en cada estado. La naturaleza es dual complementaria, esa dualidad complementaria se debe al centro que las completa. Luego, la tercera ley sería la ley del dominio sobre el centro. El dominio sobre ese centro que cumple y completa a cada una de las dualidades complementarias. Ese centro es el valor. Se unen porque valen y valen para algo superior. Ese valor superior, ese valor supremo, ese valor que es lo máximo, lo justo, lo satisfactorio, ese valor es el centro motor de toda existencia dual complementaria.